Como leíamos allá en el capítulo 12 de 1 Corintios, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Se acuerdan que leíamos? Un camino más excelente, más que todos los dones que estuvimos viendo. Y recuerden que veíamos lo que nos dice 1 Corintios 13. Si yo hablo lenguas y no tengo amor, si profetizo y entiendo todos los misterios, toda ciencia, y no tengo amor, ¿qué dice la Escritura? Nada soy. Si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El Señor me traía a mi mente, me recordaba. Porque el Señor quiere que no solo que quede aquí, sino que llegue hasta acá. Si se queda aquí, de nada me sirve. De nada nos sirve si se queda solamente aquí. Se queda aquí, ya sé, ya aprendí, y seguimos con nuestras cosas, nuestra rutina, nuestras actividades cristianas. Y puedo decir actividades cristianas, profetizando, haciendo milagros, dando de comer a los pobres. Me sacrifico, entrego mi cuerpo para que sea quemado. O sea, la verdad el Señor me ha estado hablando fuertemente a mí. Pero ¿qué dice? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nada soy, de nada me sirve. Todo lo demás que yo pueda hacer para Dios, si no está este ingrediente aquí, de nada me sirve. Yo decía, Señor, yo no quiero hacer eso, yo no quiero estar sirviéndote y luego pues de que no sirva para nada, porque mi corazón no está donde debe de estar. Y eso lo podemos ver en la iglesia en general, en todo el mundo, como cristianos. Vemos una iglesia activa tremendamente, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Y el Señor decía a mi mente, nada soy, de nada me sirve si no tengo amor. Pero al decir si no tengo amor es no tengo amor, no es que no tengo amor. ¿Sí se entiende? Acá. ¿Recuerdan? Vimos los tipos de amor, el amor fraterno, eros, ágape. Y comentamos que es el amor que, el que Dios quiere que tengamos. Ágape. Los otros dos, claro, son necesarios, importantes, sí. Pero dijimos que el amor ágape proviene solo de Dios. El amor divino, sobrenatural. Ese amor es más profundo, verdaderamente. No depende de los sentimientos, dijimos. Es un amor sacrificado que da sin esperar nada a cambio. Pero, ¿qué dice nuestra naturaleza? Ok, yo te doy, pero ¿tú qué me vas a dar? Esa es verdad nuestra naturaleza. Nadie nos escapamos de eso. Todos. Yo te doy, pero ¿tú qué me vas a dar? Pero, ¿qué dijo el Señor?
El Señor nos dio, se dio a sí mismo. Cuando dijeron, crucifícale, crucifícale. ¿Sabes quiénes estaban ahí? Cuando dijeron crucifícale, tú y yo. No habíamos nacido, pero estábamos ahí. Crucifícale. Por eso el Señor, en su palabra, la palabra está clara, pero lo que pasa es que pasa desapercibido. Sí conocemos, repito, aquí, pero no ha llegado acá. ¿Recuerdan que vimos esa conexión importante también, recuerdan, entre la fe y el amor? Esa conexión, nuestra comunión con Dios por medio de la fe y nuestra comunión con el prójimo por medio del amor. Y venía a mi mente de nuevo ese pasaje, ese mandamiento mayor o ese principal mandamiento. Yo decía, ¿por qué el Señor es que lo especifica así? Principal mandamiento o mandamiento mayor. ¿Por qué lo pone, vamos a decir, lo pone en niveles? Como el principal, el mayor, en comparación a los demás. ¿Por qué pone un grado, un nivel? Amarás al Señor tu Dios, y ahí está, lo especifica, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, venía a mi mente. Si nos está diciendo el Señor que no hay otro mandamiento mayor que estos, ¿en dónde está dentro de ese nivel o de esa categoría, como le queramos llamar? ¿En dónde está realmente eso? En nuestros corazones. ¿En dónde está? ¿Lo tenemos verdaderamente como en el nivel que Dios quiere que esté en nuestro corazón? Pero repito, no que esté aquí. Así yo sé que es el principal mandamiento, el mayor mandamiento. Repito, lo que el Señor nos está diciendo es, ok, ya lo sabes, ahora que esté aquí en nuestro corazón. Mateo 5:43, y quiero que lo veamos en la Nueva Traducción Viviente. Son pasajes que todos ya conocemos y hemos leído muchas veces. Mateo 5:43, vamos a ver hasta el 48, en la Nueva Traducción Viviente. Fíjese lo que dice aquí el Señor. ¿Has oído la ley que dice? Mateo 5:43. Ama a tu prójimo. ¿Aquí quién está hablando? Jesús. Nos está diciendo, ¿has oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? ¿Qué dice el 44? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Dura palabra. Yo lo he leído muchas veces, pero en estos días que el Señor nos está llevando a meditar más en cuanto a estos pasajes. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Ama a tus enemigos. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos realmente de corazón?
Tal vez lo podemos hacer fingiendo, pero de corazón, porque se trata que tiene que ser de corazón. Ama a tus enemigos. Pero Señor, ¿cómo yo voy a amar a mis? Si son mis enemigos, que los parta un rayo. Es lo que dice nuestra carne. ¿No es así? Pues si son mis enemigos, me están haciendo daño. ¿Cómo me dices que los tengo que amar? Sí, ¿por qué, Señor? ¿Qué crees que el Señor me contesta? Porque yo digo. A ver, dile otra cosa. ¿Qué le puedo decir al Señor? Si el Señor me dice, porque yo digo, ahí está mi palabra. Pero es que, como dice, no hay es que valga. Ora por los que te persiguen, quiere decir, por los que te hacen daño, por los que... Orar por ellos. Orar por ellos. Señor, ¿de veras? ¿No será que te equivocaste? No. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero fíjese lo que dice el 45. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. De esa manera, repito, estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. O sea que si yo no amo a mis enemigos y no oro por quienes me persiguen, entonces no estoy actuando como un verdadero hijo de Dios. Entonces quiere decir que si yo no he llegado a ese nivel de amar a mis enemigos y orar por aquellos que me hacen daño, no estoy actuando como un verdadero hijo de Dios. Entonces quiere decir que si no he llegado a ese nivel, entonces estoy un falso hijo de Dios. ¿No es así? Es lo que está diciendo la Escritura, no yo. Entonces quiere decir que yo estoy actuando como un falso hijo de Dios. Porque en mi corazón todavía no he llegado verdaderamente a poder poner en práctica y obedecer de esto que me dice: ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Todo lo demás que yo pueda hacer, de alguna manera, vengo siendo como los fariseos de aquel entonces, cuando Jesús les decía. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran unas personas muy religiosos, conocían la Escritura desde niños, de memoria. Hacían todos los ritos. ¿No es así? Hacían todos los ritos. Eran muy celosos de los ritos. El Shabbat, muy celosos. Apedrear a las mujeres que eran encontradas en adulterio y listos con la piedra en la mano para apedrearlas. Pero ¿qué es lo que Jesús les dice? ¿Cuáles son algunas de las palabras fuertes que Jesús les dice a esos hombres religiosos que hacían todos los ritos? ¿Qué les dice Jesús? Hipócritas, sepulcros blanqueados y otras cosas. Dura palabra es esta, hermano. Sí lo es. Pero en estos días que estaba meditando al respecto, yo decía: Señor, ¿será que si no alcanzamos a poner nosotros realmente por obra y en práctica, realmente de corazón, tus palabras, cuando tú nos dices, pero yo digo, ama a tu enemigo? ¿Lo estará haciendo la iglesia en el mundo en general? ¿Lo están haciendo? ¿O será que estamos solamente presentando un show evangélico? Corremos ese riesgo.
En su misericordia, sí, el Señor está alcanzando a la gente, a las personas, sí, porque Dios conoce nuestros corazones. Pero los estamos llevando a entender verdaderamente esta palabra específica, que casi ya no se enseña ni se habla. Continuemos la segunda parte del versículo 45. Pues, ¿qué dice? Él da luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos, por igual. ¿Qué dice el 46? Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Uy. ¿Y qué dice el 47? Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. 48 dice, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Wow. Cuando dice tú, ¿a quién le está diciendo? A nosotros. Y veía la definición cuando dice, pero tú debes ser perfecto. ¿Podemos ser perfectos como seres humanos? La verdad, no. No es una cosa tan sencilla, ser perfectos. Y bueno, ¿qué significa? De acuerdo al significado original de esta palabra que fue escrita en griego, veía un significado, dice, significa completo, íntegro, plenamente desarrollado, totalmente justo. Wow. Cuando dice, pero tú debes ser perfecto, completo, íntegro. Y recuerdan que hemos estado hablando en tiempos anteriores de esto, de lo que es ser íntegro. ¿Recuerdan que hablamos al respecto? De lo que es ser una persona íntegra, totalmente justo. Alguien dijo que la clave para la perfección en esta vida, dice que la clave es ser mejor hoy más que ayer. Seguir siendo un poco mejor cada día. Porque el amor no tiene restricciones. El amor no debe tener limitaciones, porque proviene de Dios, quien es la única fuente de amor verdadero. Si realmente hemos entendido que ese amor no puede nacer de nosotros como seres humanos, no, proviene de Dios. ¿Por nosotros mismos? No. Dios es la única fuente de amor verdadero. Tengo que amar a mis enemigos. ¿Sí? ¿Qué implica el que yo disponga mi corazón a decir, pero tengo que amar a mi hermano, a mi hermana, que siento que no me está siendo de bendición? Como que me están dando ganas de darle un abrazo, pero en el pescuezo. Bien abrazado. Eso es lo que dice nuestra carne. Pero cuando verdaderamente
hay temor de Dios en nosotros, ahí es en donde vamos muriendo a nosotros mismos y decir, tengo que amar a mi hermano, a mi hermana, aunque no lo sienta. Como dijimos, el amor ágape no es por sentimientos. Ese es el grado, a ese nivel es lo que Dios, ¿no? Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que llegar a tener. Ese grado de amor, no el superficial. Ahora, si Jesús nos está dando la orden de amar a nuestros enemigos, porque es una orden que Jesús nos está dando, ¿no es así? Si Jesús nos está dando esa orden, es porque Él sabe que sí podemos. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha dado de su amor y nos ha capacitado para hacerlo. A nosotros nos toca solamente obedecerlo. Podemos decir, pero Señor, yo no puedo. ¿Es cierto? Eso es cierto. Por nosotros mismos no podemos. ¿Y cómo es que podemos lograrlo? Acercándome a la fuente de amor, la única fuente de amor. Como decíamos la vez pasada, ¿recuerdan? Para que nos inunde, nos empape. Cuando hablamos de ser justos, igualmente es para poder amar. Amén. Que decíamos, una persona inconversa, pues selecciona y entonces ama. Solo a sus amigos, a su familia. Pero lo que nos está diciendo en la palabra, que nosotros como cristianos, que estamos verdaderamente, de todo corazón, queriendo hacer la voluntad de Dios, de corazón, si es real esa búsqueda de nosotros, de querer hacer la voluntad de Dios, no podemos nosotros decir esto sí y esto no. No podemos. Ahora, sí podemos hacerlo, pero entonces no estamos verdaderamente conectados y haciendo su voluntad. Nosotros como cristianos tenemos el amor, ¿recuerdan? El fruto del Espíritu. Amor, el primer en la lista, el primero de la lista, el amor. No hace acepción de personas. ¿Por qué? ¿Por qué la Escritura, Dios nos dice y lo pone como ese principal mandamiento y mayor mandamiento? ¿Por qué? ¿Saben? Porque cuando verdaderamente alcanzamos a que haya ese amor en nosotros, cuando hay ese amor en nosotros, va a reemplazar el odio que podamos tener, va a reemplazar el egoísmo que podamos tener, va a reemplazar el celo, el pleito, la disensión, la envidia, todo aquello contrario al amor. Mientras verdaderamente no haya eso en nosotros, entonces, genuino, entonces somos presa fácil para el odio, para el egoísmo, para el celo, para el pleito, para la disensión, para la envidia. Somos presas fáciles. Porque lo único que va a reemplazar eso es el verdadero amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y está ahí. ¿Qué dice? Y ahorita lo vamos a ver. El pasaje. El que no ama está en tinieblas. Ay, Señor. Yo lo estaba leyendo de nuevo y decía, wow. El amor tiene la virtud de hacer bien internamente y externamente a quien lo posee. Fíjese, nosotros
a nosotros nos beneficia primeramente, antes de beneficiar a los demás. Pero como hemos dicho, ¿cómo podemos dar lo que no tenemos? Y como no lo tenemos, lo hacemos a un lado. Eso está bien, sí, ya lo sé. Y sigo de religioso. Sigo de religioso porque mientras no haya verdaderamente eso en mí, estoy siendo un religioso. ¿Están conmigo? Mientras no haya eso en mí, en nosotros, estamos siendo religiosos. Corremos el riesgo que el Señor nos diga lo que le dijo a los fariseos. Porque si hay odio en nosotros, ¿quién es el más dañado? Uno mismo. A veces estamos ahí con odio hacia las demás personas y las demás personas ni saben ni se dan cuenta. Y nosotros acá nos estamos carcomiendo por dentro. Si hay rencor, egoísmo, claro, a veces sí se refleja un poco. Hay celos, hay envidia, pues sí. Pero ¿quién es el más afectado? Uno mismo. Somos nosotros los que somos afectados. Y mientras haya eso en nosotros, nos perjudica, no nos imaginamos el perjuicio que causa, el daño que causa en nosotros. Todo eso, celos, envidia, todo eso causa un daño tremendo en la persona. Y no nos deja que podamos, espiritualmente hablando, no podemos estar sensibles verdaderamente a la voz de Dios. No podemos estar sensibles verdaderamente, inclusive cuando estamos leyendo la Escritura. Si hay eso en nuestro corazón, no vamos a poder estar sensibles y recibir la palabra que Dios nos quiere dar, porque hay odio en nuestro corazón, porque hay celos, porque hay envidia, todo eso. Yo lo puedo hacer porque sé que lo tengo que hacer y me puedo poner a leer la Escritura y me puedo poner a orar. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué le dice el Señor a los hombres cuando dicen ama a tu esposa? ¿Qué dice? Porque si no, ¿qué? Tus oraciones no van a pasar de aquí del techo. Wow. Así dice la Escritura, ¿verdad? O sea, quiere decir que podemos orar, pero si en mi corazón verdaderamente no hemos llegado a que eso que conocemos que está aquí, que sabemos que tenemos que hacer y debemos hacer, no ya ha llegado aquí, tenemos todavía mucho trabajo que hacer. ¿Y saben qué? No se trata, hermanos, de nada más de decir, Señor, dame ese amor, dame ese amor. Yo quiero amar a mis hermanos. ¿Saben? No es así. ¿Sabes qué es lo que me dice el Señor cuando le digo, Señor, dame ese amor? Ya te lo di. ¿No lo dio? Ya no lo ha dado. ¿Recuerdan que hemos dicho, Señor, dame que yo pueda tener mis brazos musculosos? ¿Recuerdan? Y estoy todo el día con el teléfono ahí. ¿Mis brazos van a estar musculosos? Pues a lo mejor los dedos, ¿verdad? Ahí en el teléfono. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mis brazos estén musculosos? Ejercitarlos. ¿Y saben cómo nosotros somos ejercitados? No hay otra manera. ¿Cómo vamos a ser ejercitados en el amor?
Cuando viene mi esposa y me da unas ganas de darle un abrazo en el pescuezo. Ahí yo decido amarla o decido darle el abrazo. Viene el hermano. Ahí es en donde o permitimos que ese amor se ejercite en nosotros o hacemos caso a la carne y nos desquitamos, nos desahogamos y empezamos a hablar, a chismear, a condenar, a juzgar, porque la carne tiene que alimentarse de todo eso. Es la carne, hermanos. Es la carne. Entonces perdimos la oportunidad cuando el Señor puso en nuestro camino a aquella persona, hermano, hermana, que no se merecía más que nuestro odio o todo aquello que nos daña. Dios lo va a poner en nuestro camino. Pero ahí es donde nosotros tenemos que o decido amarla. Va a costar, claro, como cuesta el hecho para que yo pueda tener mis brazos musculosos, va a costar esfuerzo, va a costar y no nada más un día. Hablando del amor, tiene que ser permanente. Entonces, ¿cómo se ejercita nuestro amor? Dios va a poner en nuestro camino a personas que no sentimos amarlas, pero tenemos que empezar a ejercitarnos. Como decíamos, ahí, ¿qué es lo que hace que uno no ame a su prójimo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede en nuestro corazón? ¿Qué es lo que sucede? No sé, en nuestro corazón no lo sentimos, no lo hay. ¿Por qué? Orgullo. Hay varias cosas que podemos mencionar y decir, eso es lo que tenemos que vencer. ¿Y cuál es la forma de vencer? Morir a uno mismo. No hay otra forma. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos el supremo ejemplo. ¿Qué fue lo que Jesús tuvo que hacer para vencer? ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Morir a sí mismo. Para que nosotros pudiéramos. No había atajo. ¿Cuál fue la oración que Jesús hizo? Cuando dice que estaba orando y sudando como gotas de sangre, ¿cuál fue la oración que hizo? Si es posible que pase de mí esta copa. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero no se haga mi voluntad. Hermanos, eso tenemos nosotros que orar cada vez. Señor, si es posible que pase de mí esta copa para poder amar a mi hermano. ¿Pero qué me va a decir el Señor? No es posible. Sorry, no es posible. Porque si no es posible, entonces no voy a lograr, no voy a vencer a ese odio, a ese celo, a esa envidia. No hay atajos. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, en la Reina Valera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y 13. Fíjese lo que dice. Fíjese la oración aquí del apóstol Pablo. La oración que el apóstol Pablo hace aquí, que sabemos que es la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13. Dice, y el Señor os haga, ¿qué dice? Crecer y abundar, ¿en qué? En amor, para
con tus hijos y tu esposa nada más? No. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Y para quién? Y para con todos. O sea, no nos dejó el Señor ahí ninguna ventanita. Bueno, a estos sí, también, pero a estos no. No, porque está diciendo unos para con otros y para con todos, por si se escapaba algo. Que dice, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Y fíjense lo que dice el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones. Me voy a detener ahí. Para que sean afirmados nuestros corazones. O sea que mi corazón no va a ser afirmado si no llego a amar a mi prójimo. ¿Qué significa? ¿Qué podemos entender cuando dice para que nuestros corazones sean afirmados? ¿Qué significa cuando decimos da un paso firme? Pues seguro, firme. Y un paso que no está firme, pues me ando cayendo y me ando tropezando. Así es en el amor. Tenemos que estar firmes. No importa si me dijo, si me ofendió, si me esto, si me lo otro. Si está firme, no me va a mover. Pero si no está firme, ¿cómo le hago para desquitarme? ¿Cómo le hago para... ¿Me la va a pagar? Esto no se queda así. Es lo que empieza, ¿verdad? La carne acá, el enemigo. Mira, dile, no sabes con quién te estás metiendo. Hasta a veces decimos con eso en nuestro corazón, no sabes con quién estás metiendo, yo soy un hijo de Dios. Y yo creo que el Señor por acá está diciendo, yo no te conozco. Pues como leíamos, ¿verdad? Que Señor, pero profetizamos en tu nombre. ¿Qué dijo el Señor? Yo les voy a decir, apartaos de mí. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora, fíjese lo que dice el Evangelio de Juan, también Reina Valera. Juan 13, versículo 34. Aquí vemos que Cristo lo define, fíjense, como un mandamiento nuevo. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Es un mandamiento. Por eso decíamos, no es opcional. ¿No es opcional? Tiene que estar verdaderamente en nuestro corazón. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo 35? Aquí Jesús describe la forma como serán identificados los discípulos como seguidores de Él. Los verdaderos discípulos de Jesús. ¿Qué dice el 35? En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se dicen, Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios, aleluya, amén. No digo que esto esté mal, no, pero en eso nos vamos a distinguir, está diciendo, en nuestro lenguaje religioso que podamos usar. No. ¿Qué es lo que dice? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Wow. Si no hay ese verdadero amor aquí en nosotros,
toda la palabrería religiosa que podamos emplear de decir amor, Dios le bendiga, esto, lo otro, que no está mal, lo repito, pero muchas veces cuando hacemos eso y ven nuestro testimonio los demás, dicen, ¿eso es ser cristiano? Mejor estoy así bien. ¿Y saben qué? A veces, lamentablemente, tienen razón. Porque es mejor que ellos inconversos continúen así. Porque si se van a convertir iguales que nosotros. Mejor que sigan así. A rato va a venir un verdadero cristiano con amor y entonces Dios lo va a alcanzar. Para que se convierta, para que sea igual que yo, si yo nomás uso palabrería religiosa, pero en mi corazón no hay amor. Si Dios ya tiene designado a alcanzar a aquella persona, Dios va a poner en su camino un verdadero cristiano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, 9 al 11. El que dice que está en luz. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en tinieblas. Si en este momento yo digo, vamos a cada quien a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar en esta palabra. Señor, ¿hay alguien en este momento que yo aborrezco en mi corazón? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces, ¿cómo es posible que haya en mí, que yo, a un hermano, a alguna persona que yo aborrezco, por cualquier razón que me haya, cualquier daño o perjuicio que me haya causado? ¿Cómo es posible, si hay eso en mi corazón, que yo pretenda seguir sirviendo a Dios? Y más quienes servimos en cualquier ministerio. ¿Cómo es que si hay alguien que yo aborrezco y estoy sirviendo en un ministerio, cómo es que yo voy a servir en un ministerio si estoy en tinieblas? ¿A qué luz yo voy a alumbrar? Es lo que dice la palabra. Si aborrezco a mi hermano, estoy en tinieblas. Y esto es más fuerte para quienes estamos en un ministerio. ¿Podemos estar sirviendo al Señor si estamos en tinieblas? No debemos. No. ¿Qué dice el 10? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué dice el 11? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y eso es lo que sucede en muchas iglesias. O voy a decir, en la iglesia en general. ¿Por qué? Por eso vemos iglesias donde no hay un ambiente de amor. Hay un ambiente de competencia. Hay un ambiente de que todos se juzgan unos a los otros. Hay un ambiente donde, hay de todo pero menos amor. Que yo soy más espiritual, que yo esto, que el otro, que el hermano esto, que el hermano no sirve. Los pastores ya están viejitos, esos ya no deben de estar ahí. Que esto, que el otro, que yo soy el mero mero y toda aquella cosa de la carne. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor?
El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Cuando dice porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿a qué se refiere? Los ojos espirituales. Estamos cegados porque conocemos las cosas que se deben de hacer y que se tienen que hacer. Sí las conocemos y la podemos hacer bien, pero la estamos haciendo bien con un corazón que no hay amor. Y si no hay amor, estamos en tinieblas. Y no vamos a poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado hacer, porque la vamos a hacer en nuestra carne. Solamente la podemos hacer en el Espíritu cuando hay un verdadero amor en nosotros. Si no hay ese verdadero amor en nosotros, lo estamos haciendo en nuestra carne. Y no va a dar fruto. Dice un pasaje, el amor es la seguridad de que el creyente ha pasado de muerte a vida. Wow. El amor es la seguridad de que el creyente ha pasado de muerte a vida. La seguridad. Como yo le decía hace tiempo. Señor, ¿eres salvo? Sí, porque entregué mi vida a Cristo. Bueno. Pero cuando vemos pasajes como cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Si verdaderamente entregué mi vida a Cristo, ese amor que Él me da no se va a quedar aquí, va a llegar acá. Si no ha llegado aquí, es que todavía soy un cristiano. Así es, hermano, es que verdaderamente no nos hemos convertido. Conocemos todo, pero no ha habido una verdadera conversión. Tiene que ser acá. No hay atajos, hermanos. No hay atajos. Y con esto vamos a terminar. Primera de Juan 3, versículo 14 y 18, y terminamos. Primera de Juan 3, versículo 14. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Lo tenemos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Déjeme hacer un paréntesis. ¿Qué es lo que hace a veces que no amemos, que no podamos amar al hermano? ¿Saben qué es? ¿Qué es lo que hace? Cuando el hermano no piensa como yo, cuando el hermano no actúa como yo, cuando el hermano no hace las cosas como yo las hago, cuando todos esos aspectos nos estorban, nos limitan a que podamos amar al hermano. Y puede ser cierto, pero si nos damos cuenta pero ¿por qué es que yo tengo que esperar que el hermano piense, actúe como yo? ¿Acaso yo soy Dios? ¿Que acaso yo soy perfecto? ¿Que acaso yo no me equivoco? ¿Que acaso yo no cometo errores? No. ¿Y saben una cosa? Podemos decir, bueno, es que el hermano no piensa como Jesús, no actúa como Jesús, porque nuestro ejemplo es Jesús.
No es ninguna persona, es Jesús. Pero inclusive, aunque el hermano o la hermana no estén haciendo las cosas como dice la palabra, porque están fallando en algunas cosas, y lo más seguro es que yo estoy fallando en otras. No en las que está fallando el hermano, pero yo estoy fallando en otras. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Entonces, no se trata de que, no, pues es que el hermano no habla como yo, no hace lo que yo, no piensa como yo. Para que sea amor ágape, solamente tiene que ser, no importa el error, el carácter, lo que sea del hermano, no importa. Yo tengo que amarlo. Si está diciendo la palabra que amemos a nuestros enemigos, ¿cómo no yo voy a poder amar a mi hermano que tiene defectos? Pues yo los tengo también. ¿Sí? Entonces, nos dice aquí, 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, quiere decir de que si yo no amo a mis hermanos, no he pasado de muerte a vida. ¿Sí? ¿Quiere decir eso? Sí, ¿verdad? Es lo que yo puedo entender. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte. ¿Qué dice el 15? Todo aquel que aborrece a su hermano, oye, fíjense en dónde nos pone. Nos compara como quién. Fíjese. Todo aquel, el 15, que aborrece a su hermano, ¿qué dice? ¿Es qué? Homicida. Wow. Fíjese la profundidad de estas palabras, hermano. Yo sé que todos lo hemos leído muchas veces, pero yo creo que no hemos meditado la profundidad de estas palabras. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Quién es un homicida? ¿Quién es un homicida? Sí, ¿verdad? Alguien que mata, alguien que... O sea, nos está poniendo al nivel de un homicida. ¿Por qué no amo a mi hermano? ¿Y qué dice después? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ay, Señor, dura palabra es esta. ¿Qué dice el 16? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y fíjese lo que dice a continuación. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué? Señor, ¿cómo? Yo voy a poner mi vida por mis hermanos, pero no se lo merecen. ¿Qué me dice? Mira, Señor, pues tú tampoco. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué dice el 17? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Efesios 4. Y este pasaje lo vamos a leer en la Reina Valera y Nueva Traducción Viviente y terminamos. Efesios 4, 1 al 3. 1 al 3. Dice en la Reina Valera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice el 2. ¿Cómo? ¿Qué dice?
con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre. A ver, paréntesis. ¿Cómo estamos en cuanto a humildad y mansedumbre? ¿Qué quiere decir humildad? ¿Qué es lo contrario a humildad? Soberbia, orgullo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros, sin darnos cuenta, somos orgullosos, somos soberbios, somos lo contrario, menos humildes? Actuamos sin humildad, hablamos sin humildad, pensamos, pero por eso nos dice, con humildad y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Saben, hablando de la definición de la palabra mansedumbre, quiere decir que somos enseñables. Una persona mansa es una persona enseñable. ¿Y cuántas veces como cristianos no somos enseñables porque decimos, no, yo ya lo sé todo? Va a haber este estudio. No, yo no voy, ya sé lo que se trata. Va a haber esta otra evento. No, yo no tengo, yo no tengo que estar, yo ya sé todo, ¿qué me pueden enseñar? No hay mansedumbre en nosotros. Porque déjenme les digo una cosa. Yo soy uno de los 3 más viejos que estamos aquí, los 2 hermanos y yo. Yo soy uno de los 3 y yo creo que ellos van a estar de acuerdo conmigo que a pesar de nuestros años, estamos de acuerdo en que nunca terminamos de aprender. ¿Verdad, hermanos? Nunca terminamos de aprender, siempre aprendemos algo más, a pesar de nuestros años. Siempre tenemos algo que aprender. Nunca vamos a llegar al punto de decir, yo ya lo sé todo. No. Cuando decimos, yo ya lo sé todo, no tenemos mansedumbre. Después dice, ahí en el versículo 2, con humildad y mansedumbre, ¿qué dice la otra palabra? Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué entendemos cuando dice soportarnos? Les voy a poner un ejemplo a los casados. ¿Cuántas veces, hermanas, no tienen que soportar a sus maridos? ¿Verdad? Yo creo que muchas veces. Porque no están de acuerdo en esto, en lo otro. Cosas normales, cotidianas. Soportarnos quiere decir, como decimos, ¿verdad? Esa cosa graciosa que se dice, Señor, o te la llevas o te lo mando. O viceversa, ¿verdad? El hermano, Señor, esta mujer que me diste. ¿Qué sucede? Nos soportamos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. A veces yo incomodo a mi esposa. Y a veces mi esposa me incomoda a mí. Aunque se ve que más a mí porque el pelo blanco, ¿verdad? Si ven que después mi pelo se empieza a poner verde, es que está la cosa. Estoy soportando mucho. Pero es que así es. De veras, es que soportándonos con paciencia. Es que somos muy desesperados. A veces, sobre todo en el matrimonio. Calma. Es que me desesperas. Con paciencia los unos a los otros
¿Cómo dice? En amor. O sea, lo pone al último, en amor. Porque si no es en amor, no vamos a poder soportar, ni menos va a haber paciencia. Tiene que ser en amor. Y de alguna manera así tiene que ser entre hermanos. Así tiene que ser. No hay otra opción. No hay otra opción. En el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir? Ahora, ese pasaje, y ya es el último, lo vemos en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad, y me llama la atención que esta versión dice, porque en verdad han sido llamados. ¿Sabías, hermano, que en verdad hemos sido llamados? Todos. Todos hemos sido llamados. En ese llamado, en ese caminar, en ese transcurso de nuestra vida ahora como cristianos, que fuimos llamados, claro que Dios ha tratado y va a seguir tratando con cada uno de nosotros en muchas áreas, en muchas cosas, en todos, en todos. Porque en verdad han sido llamados. Dice el versículo 2, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantener unidos, por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Que es lo que dice la otra versión. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ¿qué significa solícitos? Vamos a ponernos de pie. ¿Qué significa solícitos? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Que estemos disponibles, dispuestos, abiertos a que haya paz entre nosotros. Que haya paz entre nosotros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y nada de esto lo podemos lograr si no hemos alcanzado a que haya en nosotros ese amor. Ese amor ágape. Ese amor verdadero. Solamente. No hay otra forma. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra.